CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Mi nombre es Doris Otaro La Delgado. Soy ingeniera en salud ocupacional y ambiente. Soy triatlonista porque busco la salud. Y hace meses andaba en bicicleta y un bus me golpeó. Los golpes fueron bastantes. Me diagnosticaron una lesión en el cuadrado lumbar y me golpeó también la rodilla y la clavícula. Las secuelas físicas, mucho dolor, me imposibilitaba realizar mis ejercicios, mi rutina, y emocionalmente eso me golpeó muchísimo, porque ya uno empieza a ver que vas bajando nivel, ya no podés hacer lo mismo que hacías antes, y también el hecho de no poder ir y compartir con tus compañeros, y yo me sentía ya casi que aislada. He utilizado el servicio de la ginecología, el servicio de la nutrición, porque para mí es sumamente importante, y también el pago de la natación como acondicionamiento físico. A raíz del accidente, empecé a utilizar el fisioterapeuta, ya llevo más de 30 sesiones y eso me ha ayudado otra vez a estar bien para poder continuar. De hecho, ya me estoy preparando para el tri de Quepos y ya estoy lista para ello, gracias a Dios y gracias a Mutualidad Cefía que pude utilizar la fisioterapeuta. Los invito a vivir y a vivir la vida con responsabilidad. Y esa es la parte que nos implica hacer un poquito de ejercicio para poder tener salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos a este espacio, a este webinar CACR Conversa, a todas las personas que nos siguen en las plataformas. Bienvenidos todos. Este es un espacio, su espacio, CACR Conversa, un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector. Hoy con un tema vigente y cotidiano, importantísimo, de alta relevancia para nuestro quehacer, el conocimiento y buenas prácticas para el reglamento de condominios. Tema que nos pone en valor como disciplina las responsabilidades que conlleva en una sociedad civil. Para desarrollar este tema me acompaña una gran profesional, a quien les tiendo el saludo, con una amplia trayectoria y a quien me permito saludar y darle la bienvenida, en este caso la ingeniera Sharon Byfield. Buenas tardes, Sharon. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Bien, dije bien tu apellido, sí. Muy bien. Ok, perfecto. Y bueno, y agradecerte, por supuesto, el apoyo que nos das en el colegio y el apoyo, digamos, también al sector de construcción, importantísimo. Aprovecho para extender la bienvenida a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas y también invitarlos a que hagan sus consultas a través de ellas. De verdad, les agradecemos de todo corazón, porque sin ustedes esto no sería posible. Ok, sin más demora, bueno, voy a leer acá un poco la experiencia tuya y básicamente dice lo siguiente: ingeniera civil, especialista en condominios con una trayectoria de más de 30 años y más de 300 proyectos a nivel nacional, entre los que se incluyen diseño y asesoría para condominios residenciales, comerciales e industriales, oficinas y bodegas, urbanizaciones y apartamentos. Experiencia profesional en el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Correcto? Correcto. Ok, y en este caso, bueno, yo, un servidor, arquitecto Francisco Álvarez, consultor privado para obras de infraestructura pública y privada y también profesor universitario y miembro de la Comisión de Educación Continua en el Colegio Federal. Para mí es un honor tenerte por acá el día de hoy y esperamos que esta hora sea súper provechosa para poder abarcar los temas que en este caso estamos clarísimos que vos dominas. Con muchísimo gusto, de verdad que espero que le saquemos provecho a este ratito que tenemos. Ok, entonces vamos a iniciar este webinar partiendo de retomar el título del mismo, que es el conocimiento y las buenas prácticas para el reglamento de condominios. Voy a empezar por una pregunta, por la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Por qué optar por un condominio y no optar por otra figura como apartamentos, por ejemplo? Ok, ¿por qué optar por un condominio? Bueno, si yo tengo una propiedad y yo hago un edificio de apartamentos,
sigo teniendo una única propiedad, que si yo necesito vender un apartamento no podría, tendría que vender la propiedad completa con todos los apartamentos. Si yo en esa misma propiedad hago un edificio, pero lo someto al régimen de condominios y tengo 4 apartamentos, inmediatamente tengo 4 propiedades que podría vender de manera independiente. Eso pasa también con los centros comerciales. Si yo Ujú. tengo un centro comercial y quiero vender locales, tendría que estar en condominio. Si hago un proyecto residencial y quiero vender las unidades, también necesito que estén en condominio para poder vender una a una, o sea, para poder vender las partes y no necesariamente vender el todo. Ok, perfecto. Y te hago esta consulta. Eso implica, digamos, que cada una de estas propiedades genera un catastro, así es, ¿verdad? Cada una de esas propiedades genera un número de finca y genera su propio plano catastral. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuántos tipos de condominios existen? Bueno, la verdad es que ahora hay, en un inicio, y básicamente hablaba de 2 tipos de condominios, que era cuando yo vendo un lote o cuando vendo lote y construcción. Entonces, a uno se le llama condominios de lotes, que son FFPI, y al otro se le llama construidos, en donde lo que yo genero son FF. En el camino empezaron a aparecer como híbridos. Entonces, ahora hablamos, por ejemplo, de condominios de finca filiales matrices, que es un tipo de condominio construido. Hablamos de condominios mixtos, que es cuando tengo lotes y edificaciones dentro del mismo condominio. Ok, perfecto. ¿Cómo saber cuál es el tipo de condominio que conviene para cada caso, por ejemplo? Ok, eso es muy importante que yo sepa hacia dónde voy o qué es lo que yo quiero realmente. Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es maximizar densidad, muy probablemente un condominio de lotes no me convenga, porque la densidad en un condominio de lotes se va calculando lote por lote. Entonces, si por ejemplo yo tenía una finca de 1 hectárea y la densidad eran 160 habitantes por hectárea, pues yo inicialmente tengo espacio para 160 habitantes. Pero conforme yo empiezo a hacer calles y empiezo a generar áreas comunes, la parte de los lotes se va reduciendo y entonces se va reduciendo mi densidad. Entonces, si yo lo que necesito es maximizar densidad, muy probablemente este tipo de condominio no me sirva. Si yo voy hacia un megaproyecto en el que no tengo problemas de densidad o un proyecto en general en el que no tenga proyectos de densidad, el condominio de lotes me permite muchísima flexibilidad porque los coeficientes no cambian mientras que no cambie el área del lote. Quiere decir que si yo tengo un lote en condominio, siguiendo el reglamento de ese condominio, yo podría hacer la casa que yo quisiera hacer, con la Ujú. cantidad, con la distribución arquitectónica que yo quisiera, con un nivel o con dos, porque estoy en un condominio de lotes. En teoría, si yo estoy, por ejemplo, si yo quiero maximizar densidad, entonces, ¿qué podría optar yo? Probablemente por un condominio construido, ya sea de casas o vertical, porque en esos condominios lo que aplica es, no aplican las áreas mínimas y entonces ahí sí puedo maximizar densidad. Entonces siempre es Ok, muy importante saber qué es lo que quiere el cliente, hacia dónde va, antes de decir, por ejemplo, ahora están muy de moda los condominios de fincas filiales matrices. Entonces, antes de yo recomendar un condominio de fincas filiales matrices, por ejemplo, debería saber que en los condominios de fincas filiales matrices no se pueden vender lotes. Entonces, mm, si la intención es que en alguna de esas burbujas que yo hice quisiera vender un lote, esa no sería la opción para mí. Entonces, hay que sentarse siempre y analizar hacia dónde voy, qué es lo que quiero en el futuro antes de definir X, Y o Z tipo de economía. ok, Todos tienen ventajas y desventajas. ok. Y me imagino que esto va ligado también a un tema de costo, ¿verdad? El desarrollo de uno podría ser muy diferente al otro en cuanto a costos, ¿cierto? Claro, por ejemplo, si yo digo que yo voy a hacer un condominio de 100 casas, pues cuando pasen los planos, yo tengo que pagar en el colegio esas 100 casas, tengo que pagar en la municipalidad esas 100 casas, y yo no las voy a poder hacer todas de una vez. Eso podría generarme un problema de flujo de caja. Ujú. Si yo ese condominio lo hubiera planteado como lotes, habría pagado únicamente sobre la infraestructura, no sobre las futuras casas. Claro. Luego voy pagando casa por casa conforme la voy haciendo. Entonces es Mm, muy diferente, ¿verdad? El pagar 100 casas de una vez que irlas pagando poco a poco, ¿verdad? Eso podría claro. cambiar con un proyecto.
Ah, ok. No, no, buenísimo. Excelente. Más o menos, bueno, dentro de tu experiencia, ¿cuánto se tarda en aprobar un proyecto de condominio? Uf, eso, mira, con lo del APC, el APC nos ha aliviado montones lo que es el trámite en las instituciones. Con eso estoy hablando de INPU, Salud, AIA y bomberos. Porque tenemos plazos máximos, ¿verdad? Para una primera revisión, 15 días hábiles, por ejemplo. Eso ya hace que todo fluya con mayor rapidez. ¿Qué es lo que pasa? Que los trámites anteriores a estos todavía los tenemos que ir haciendo institución por institución. Algunas se han ido incorporando, pero otras no. Entonces yo tengo que ir a pedir el uso suelo, tengo que ir a pedir el desfogue pluvial. Me encuentro con que cada municipalidad tiene requisitos diferentes para un desfogue pluvial. En algunas me piden laguna de retardo, por ejemplo, pero no me hablan ni siquiera de cuál es el periodo de retorno para el que debo diseñar, y cosas así por el estilo. El agua se ha complicado muchísimo, por ejemplo, fuera de San José, en Guanacaste, en donde hay mucha tierra y mucha posibilidad de desarrollar, no hay agua. Ujú. Entonces, dependiendo de si yo tengo de cuáles son mis trámites previos, eso es lo que puede retardar el plazo. Y otro factor que pesa muchísimo son las plantas de tratamiento. Por ejemplo, si yo en mi proyecto voy a tener una planta de tratamiento, yo tengo que obtener primero un permiso de vertidos y luego un Claro, permiso de ubicación. El permiso de vertidos me lo va a dar MINAE, que eso dura prácticamente lo que dure, sí, ¿verdad? Pueden ser meses. claro, Y el permiso de ubicación que lo da el Ministerio de Salud también pueden ser meses. Entonces, a veces, solamente aprobar una planta de tratamiento, que es un trámite previo, me puede llevar 6 meses. Entonces, luego van a decir, es que los condominios el trámite es muy lento, pero no es el trámite en sí del condominio, claro, son todos los trámites previos que yo tuve que realizar para llegar a poder hacer el condominio. claro. Es importantísimo porque, digamos, el profesional tiene que tomar en cuenta dentro de su planeación no solo, digamos, el proceso de la aprobación del condominio como tal, sino también que entender que hay procesos aparte que son paralelos y que al final deberían de sumar. Porque como vos lo decís, yo tengo el permiso del condominio, pero también luego tengo que sacar un permiso para casa, digamos, por aparte. Y si es el caso de una planta de tratamiento, pues hay dos actores diferentes, ¿verdad? Que sería MINAI y Ministerio de Salud. Y al final todo eso suma. ¿No? Todo eso suma, porque si yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar en las instituciones? Sí, podría estar 3 meses. Yo teniendo todo, yo no esperaría durar más de 3 meses, hasta menos, en aprobar un condominio. Ujú, Pero entonces lo que me está atrasando no es el tiempo en sí de aprobación del condominio, tampoco es el tiempo de diseño, porque prácticamente es lo mismo. Lo que me está atrasando son los requisitos previos. ujú. Y una vez que yo tengo el condominio ya avisado por las instituciones, me refiero a INBU, Salud, AIA y bomberos, otra cosa que me podría atrasar mucho ya es el trámite municipal, que algunas municipalidades, por ejemplo, exigen que los condominios sean aprobados por el consejo. Entonces resulta que Ok, vos tenés los planos visados, tenés todo listo y no es un tema prioritario para el consejo, entonces te quedas ahí haciendo fila. Entonces, esas son cosillas, ¿verdad?, que atrasan un proyecto de condominio, pero uno diría, bueno, para un proyecto más o menos grandecito, un año, y un proyecto mediano pueden ser 6 meses, pequeño mediano pueden ser 6 meses, ya ujú, tratando de meter todos esos factores que no son en sí en la aprobación, ¿verdad? ujú. Ok, perfecto. Y entiendo que también tiene que haber un acompañamiento legal, ¿verdad? Para el tema, digamos, de las escrituras. Sí, una vez que sale de las instituciones, obtiene el visado municipal y después de eso se inscribe en el registro público. Ya esos son plazos que realmente lo manejan los abogados. ¿Cuánto está durando el registro en inscribir un condominio? Ok. Pero ahí al final también suma, ¿verdad? Porque es... Al final también suma, eh, pues sí, Sí, ya sí. suma. Lo único es que ya para eso yo tengo, digamos, mi permiso de construcción y yo Ujú. podría haber empezado obra. Ok, ok. Muy importante. No, no, excelente. Saludar a don José Hernández que nos escribe por acá y que tiene una consulta. Ingeniera, dice así. Dice, si en un condominio se vende un área común, una pequeña área que es de jardín, se debe cambiar todo el plano de condominio. Sí, para poder vender un área común de un condominio tendría que haberse modificado el condominio.
Eso quiere decir que tiene que ir a trámite nuevamente a todas las instituciones. ¿Por qué? Porque porque es común a todos y vas a afectar a todos, ¿verdad? Eso es una parte. Y la otra, porque en las áreas comunes tienen que cumplir con el reglamento. Entonces tiene que haber una institución que revise que de verdad se está cumpliendo con el mínimo, ¿verdad? Y no sería como muy lógico que yo revisara, que una institución revisara el mínimo y dijera el condominio cumple y después ellos se fueran, dieran la vuelta y vendieran esa área que era mínima, ¿verdad? Entonces, para vender un área común tiene que ser un área que está en exceso, o sea, que yo había dejado más del mínimo requerido y que todos los condominios estén de acuerdo porque es un área común. Y ya después, que una vez que yo tengo el acuerdo de unanimidad de la asamblea y estoy segura de que sigo cumpliendo con los mínimos, entonces tengo que modificar el plano, tengo que ir a todas las instituciones y después de eso ya puedo hacer la inscripción en el registro de ese cambio. Ok. Es una vuelta completa, entonces. Es una vuelta completa. Ok. No. Por acá nos escribe don José que muchas gracias. Como Eh, ok, bueno, siguiendo acá con los temas que tenemos, y esta es una pregunta que es muy recurrente, ¿cuál es la diferencia entre un condominio y una urbanización? ok. En la urbanización las calles son públicas, en el condominio las calles son privadas, son áreas comunes. Para efectos también de trámite, el trámite es más o menos similar, los plazos son similares cuando entran a las instituciones. ¿Cuál es una gran diferencia, por ejemplo, para un desarrollador? Las urbanizaciones, una vez que están visadas y yo tengo el permiso municipal, yo necesito construirla y para después hacer entrega a las instituciones, o sea, me la va a recibir allá, me la va a recibir el INBU y me la va a recibir la municipalidad. Posteriormente es que yo puedo iniciar las ventas. Entonces, tengo que sumarle al proceso, digamos, de recuperación de mi dinero todo ese tiempo. En el caso de un condominio, una vez que yo tengo el visado, yo escribo el condominio, yo realmente podría empezar a hacer ventas, ¿no? O Ok. podría ir construyendo y vendiendo. Entonces, me acorta el tiempo de recuperación de mi dinero, porque a veces la recepción de obra por parte de las instituciones se alarga. Ah, Ok. otra cosa con relación a los condos y las urbas es que, bueno, como las calles son privadas, yo puedo cerrar al ingreso, ¿verdad? Y puedo controlar el ingreso. En una urbanización, como las calles son públicas, yo realmente no puedo hacer ese control de impedirle a alguien que ingrese. Ok, este es un tema importante porque a veces hay esa confusión, ¿verdad? Porque hay urbanizaciones que ponen la famosa caseta de guarda y ponen la famosa pluma y uno no sabe realmente si tiene que pedir permiso, si estás entrando a una urbanización o estás entrando a un condominio. Normalmente los condominios, pues tienen el nombre afuera, ¿verdad? Y uno Sí, sí, ve claro. cuando uno solo ve la aguja y la caseta, ¿verdad? Es muy probable que lo que haya ahí sea una urbanización. Y algunas municipalidades, la mayoría de las municipalidades tienen un reglamento de cuándo se permite o no se permite aguja. Lo normal es que se permita cuando la calle muere, digamos, cuando no tiene otro acceso, no comunica dos calles. Pero siempre se ha pedido, pues, que el requisito es que haya alguien que pueda 24 horas subiendo y bajando esa aguja, para que si yo quiero entrar, pues tenga la posibilidad de entrar, no me pueden impedir ese derecho de entrar porque son calles públicas. Ok. Y bueno, yo hago esta pregunta también, te la hago ampliando un poquito el tema. En el caso de los servicios públicos, cuando es un condominio, tiene que pedir permiso para ingresar. No, normalmente se dejan servidumbres a favor de las instituciones, de manera que ellos puedan ingresar siempre. Por ejemplo, hay hay condominios en que la medición que está haciendo AIA del agua es individual. Eso Ajá. es mejor para el condominio, ¿verdad? Porque entonces si yo no pago, me cortan a mí. Cuando es macromedición, hay que estar pagando aún por los que no pagan, ¿verdad? Porque Ujú. el corte es para todos. Entonces, cuando hay medición individual, siempre hay servidumbres a favor de la IA para que ellos puedan ingresar. Ah, ok, perfecto. Y digamos la importancia de que todas las instalaciones que son comunes no pasen ninguna por ningún lote, digamos, privado. Ese Ah, es no, otro tema. todo lo que es común, que se requiere para el funcionamiento del condominio, debe estar en áreas comunes. Yo no puedo tener la tubería mía pasando por la finca tuya y cosas así por el estilo, no se podrían hacer. Ok, perfecto.
Bueno, por acá también nos hacen otra pregunta. Cintia García de VM Solutions dice, ¿hay diferencias en la reglamentación de convivencia entre un condominio horizontal versus uno vertical? Entendiendo que los verticales hay menos privacidad. Eh, pues sí, a ver, hagamos una diferencia con los verticales. Cuando yo compro un condominio vertical, lo que yo compro prácticamente es un volumen, digamos, ¿verdad? Es del borde de la pared para adentro, de esta pared para adentro, del piso para arriba y del cielo para abajo. Entonces, si partimos de eso, de que las paredes exteriores no son mías, de ahí todavía hay, digamos, más restricciones. Restricciones en el sentido de que yo no puedo, qué sé yo, comprar dos apartamentos, demoler una pared y unirlo. No podría hacer eso porque podría estar afectando la estructura. La convivencia tiene que ser mucho más restrictiva por el ruido que yo puedo generar, que podría afectar al que vive encima de mí, al que vive abajo y a los que viven a los lados, ¿verdad? Como hay más posibilidad de afectación entre vecinos, uno esperaría que un reglamento de un condominio vertical fuera más riguroso que un reglamento de un condominio horizontal. Además, en el vertical hay que tener mucho cuidado con las tuberías. Normalmente el espacio que está entre el cielo raso mío y el entrepiso del de arriba es área común y por ahí pasan las tuberías del que vive arriba. Yo no Ujú, podría estar correcto, como, qué sé yo, cortando cielo y metiendo cosas y así, porque para empezar, esa área no me pertenece. claro. Entonces, podría afectar. La afectación a un tercero es mucho más probable cuando es un condominio vertical que cuando es un condominio horizontal. Mm, ok, perfecto. Me gustaría aprovechar para, bueno, no sé si alguien iba a hacer esa pregunta o no. Por ejemplo, en los condominios horizontales, una pregunta que es muy, muy, muy frecuente. Yo compro mi casa en condominio, ya estamos hablando de casa, no de apartamento, y tiene un patio muy bonito, y, Ajá, y mi familia crece, por ejemplo. ok, ¿Podría yo hacerle un segundo piso a esa casa? Que es una pregunta que hacen con mucha frecuencia. claro. Y la respuesta es no. En teoría, cuando yo compro una casa en condominio, es lo mismo que si yo comprara un apartamento en condominio. Yo debo, yo debo mantener lo que a mí me vendieron. Porque si no, yo podría estar cambiando densidades, puedo estar cambiando coberturas, puedo estar afectando el proyecto que fue inicialmente aprobado. Si yo quiero, por ejemplo, agregarle un segundo piso a una casa que yo compré en un condominio, ese Ajá, condominio completo debe ser modificado para que los coeficientes cambien. Y pongo un ejemplo, si yo tengo una casa, si yo tengo un condominio, son 4 apartamentos, 4 casas idénticas, con el mismo pacto igual, el coeficiente de cada uno de ellos sería 20.25, o sea, cada uno de ellos es dueño de un 25% del ajá, condominio. Pero si uno de ellos aumenta área, entonces él se vuelve más dueño y los otros 3 que no han hecho nada, menos dueños, porque el coeficiente se calcula en función del área. Entonces yo tenía 4 unidades que medían 100 metros cada uno, eran idénticas. Yo llego y duplico la mía y la hago en 200 metros cuadrados, mi coeficiente va a subir mucho. Y el coeficiente de los otros 3, como tiene que sumar uno, tiene que bajar. La única forma de que uno sube es que los otros 3 bajen. claro, Por eso es que se requiere acuerdo unánime, por eso es que todos tendrían que estar de acuerdo. claro. Eso no pasa cuando el condominio es de lotes. Claro, yo creo que es un tema importante a considerar, sobre todo si una persona está consciente de que va a hacer una casa o una habitación dentro de un formato de condominio, de que su capacidad de crecimiento está limitada, digamos. Eso yo creo que es Está importantísimo. muy limitada y eso es algo que a veces la gente no es consciente. Compramos una casa en condominio, pero en nuestra mente estamos comprando una casa en una urbanización. Entonces, si es mi casa y es Claro, mi terreno, yo puedo hacer ahí lo que yo puedo ampliar, puedo hacer un segundo piso, y eso no es cierto. ¿Verdad? claro, Hay es que un ser punto conscientes importante. que eso no es cierto. Es un punto muy importante porque mucha gente tiene esa percepción de que de repente puede crecer, ¿verdad? Dentro de un condominio y no es tan así, ¿verdad?
sí, realmente del todo no es así. Sí. Y eso genera muchísimos problemas y a veces inclusive el mismo problema lo genera el desarrollador, porque la persona llega y va a comprar la casa o el vendedor, digamos. Y le dice al vendedor, mira, a mí me gusta mucho la casa, pero fíjate que a mí me parece que el cuarto, ese que da hacia el patio, yo podría hacerlo un poquito más grande, yo quiero ampliarlo, ese cuarto. Y no sé, ampliarme el walk-in closet Claro. y empiezan y Sí, claro, cambian, claro. cambian, Empiezan. ¿verdad? Y a todos les dicen que sí, es una venta. Pero eso empieza a generar problemas porque entonces ya los planos aprobados no coinciden con la realidad del proyecto. Entonces, Ok. ahí es donde ya, por ejemplo, hay bancos que dicen que un proyecto en el que haya una diferencia de mayor a un 10% no es una garantía aceptable. Entonces, Mm, imagínate que grave. usted se pone a hacer un montón de cosas y después decide que se va a ir de ahí, cuando va a vender, ningún banco le puede financiar esas obras que usted hizo adicionales. Ok. Y tampoco usted las va a regalar. Y difícil es que uno se encuentre un cliente que uno le diga, mira, el banco te va a financiar esto, pero por aparte me tenés que pagar a mí 20 o 30 millones de todo lo que yo hice que el banco no va a reconocer. O sea, esto. Sí, no. Entonces hay que tener Hay- ese cuidado y la gente no está consciente de eso. ok. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que conocer, digamos, y asesorarse. Yo creo que es la parte importante. Encontrar las personas que conozcan del tema, asesorarse de manera adecuada y hacer un seguimiento adecuado entre todos, digamos, para poder llevar las cosas a buen puerto, digamos. Sí, por eso es que es tan importante que los administradores de condominio manejen esos temas, que los administradores de condominios sepan, porque el otro día, por ejemplo, me hablaron de un proyecto. La persona había decidido agregar un cuarto o no sé qué a la casa y la administración del condominio le dijo, sí, vaya y haga el trámite y saque el permiso de construcción. La persona hizo la inversión de esos planos y todo y fue a sacar el permiso de construcción y la municipalidad le dijo, no, yo para darle a usted un permiso de ampliación en un condominio tendría que haberme hecho la modificación del condominio. Entonces, ese es un Claro. permiso que no procede. Pero la misma administración lo había mandado a sacar un permiso de construcción que no se podía obtener. Entonces, esa es una administración informada, desde el principio le hubiera dicho, no señor, esto aquí no procede. No procede. Claro, se hubieran evitado todo un Le dolor de hubieran cabeza. evitado todo un gasto y un condominio furioso porque Claro, engañado. claro. Ok, no, perfecto. Por aquí tenemos más preguntas. Don Maggie Cercone nos consulta si un condominio puede tener más de un acceso y tiene acceso por calle pública y un segundo o tercer acceso por una servidumbre. En teoría, el acceso por servidumbre a condominio es una excepción. Y eso se está dando porque esa es la única posibilidad de acceso que tiene el condominio. Yo diría que los planos de ese condominio, si tiene acceso a calle pública, el acceso debe ser a través de esa calle pública, no a través de una servidumbre. Entonces, en planos yo no esperaría, digamos, ver eso. Que a Ok, veces luego en la práctica ellos hacen servidumbres privadas o cosas así por el estilo para tener una salida secundaria, pero en plano realmente no. no, Yo no es esperaría que permitido, un digamos. condominio con acceso a través de calle pública esté accesando a través de una servidumbre. Ok, digamos, el acceso desde calle pública es el mandatorio, el obligatorio. Toda finca filial tiene que tener acceso a calle pública, ya sea a través de un área común o directamente. Y en la pregunta de los varios accesos, olvidándonos de que fuera una servidumbre, sí, hay condominios y eso uno lo ve muchísimo, por ejemplo, en donde todo el mundo tiene su garaje que da directamente a la calle. Eso a veces uno ve 3 casas o 4 casas frente a calle y cada una con su propio acceso independiente. O sea, es un Mm, condominio de 4 fincas filiales con 4 accesos. ujú, La cantidad de accesos realmente no está limitada. ok, perfecto. Eh, por acá tenemos otra pregunta de don Diego Fallas, a quien le mandamos también un saludo. Y dice lo siguiente, los cambios en las fachadas en condominios, aun si no están prohibidos en el reglamento, ¿se pueden o no? Si no están prohibidos, sí. La idea es, un cambio de fachada, es como lavar la cara, ¿verdad? Yo no estoy haciendo ninguna afectación a coeficientes, no estoy haciendo nada que vaya a modificar en sí el condominio.
Lo que pasa es que a veces son los reglamentos los que son demasiado prohibitivos, porque a veces como que la persona que hace el reglamento se le olvida que ese puede ser el proyecto de vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que mi proyecto de vida ni siquiera le puedo cambiar el color de la pintura? A veces son los reglamentos realmente los que son machoteros a veces y demasiado prohibitivos. Ok, pero el reglamento es un tema que se define entre el dueño, ¿verdad? Y los que van a comprar. Así es, ¿verdad? No, el reglamento lo inscribe quien desarrolla, lo inscribe en el registro. Y Ok, aunque no se diga así, prácticamente queda escrito en piedra. Porque para modificar el reglamento yo requiero unanimidad. ¿Y cómo hago? ¿Verdad? Cuando es un condominio de 4 o 5 personas, aún así a veces cuesta ponerlos de acuerdo. Pero cuando son 200 casas o 300 casas, sentarlos y ponerlos de acuerdo para cambiar el reglamento es casi que imposible. ok, Entonces esas unanimidades han hecho que los reglamentos queden casi escritos en piedra. Por eso es que hay que tener tanto cuidado a la hora de redactar. ok, perfecto. Don José Hernández nos hace otra pregunta y voy a leer acá lo que nos pone. Dice, vi un reglamento de un condominio escrito en 1990 donde se indicó que el administrador es vitalicio hasta que la asamblea de condóminos vote para cambiarlo. ¿Eso es válido en estos momentos todavía? Eso yo todavía lo he seguido viendo mucho y es algo que pone el mismo desarrollador, porque eh, si uno analiza fríamente, digamos, yo llego y diseño un condominio, y cuando termina el diseño termina mi labor, el que construye, cuando termina la construcción termina su labor, pero el administrador tiene que estar ahí siempre, porque es un requisito del reglamento y es un requisito de funcionamiento. Entonces ponen en el reglamento que el administrador es vitalicio o que el administrador solo puede ser removido unánimemente por la asamblea. A mí me parece que esas son cláusulas totalmente abusivas, que no Ok, deberían jamás estar en un reglamento. ok. Sí, pero es un tema complejo, de que sea vitalicio, ¿verdad? De hecho, la palabra es... Sí, puestos vitalicios yo creo que no existen, Sí, pero exacto. aunque no le pongan el vitalicio, donde le ponen con unanimidad, porque tiene que haber unanimidad para cambiar un administrador. O sea, Sí, sí, si el administrador no rinde o no está sí, haciendo no su lo puedes tarea, cambiar porque a veces, por ponerte un ejemplo, resulta que el administrador vive en el proyecto y requiere unanimidad. ¿Cuándo va a votar él contra el mismo? sí, exacto. Eso no podría ser, o sea, no debe ser. Eso es totalmente abusivo. Ok, y bueno, por acá tenemos otro comentario de don Diego. Bueno, es en continuación a la pregunta que él dice. Bueno, agradece la respuesta y reafirma que correcto, los reglamentos son un verdadero dolor de cabeza. Hay que leerlos antes de comprar. Y yo creo que Sí, sí. y yo diría que ojalá que también los abogados se asesoren antes de hacer esos reglamentos. Muchas veces son muy machuteros. Yo he llegado a ver reglamentos que dicen, por ejemplo, el uso de la piscina es de 8 de la mañana a 9 de la noche y el condominio no tiene piscina. ¿Verdad? Entonces uno dice, ay, ¿qué pasó? ¿Verdad? Simplemente el reglamento del condominio anterior se lo puse a este y todos son diferentes. Entonces hay que tomarse verdaderamente el tiempo y pensar y que ahí lo que va a vivir es gente que necesita también tener sus espacios, tener un poco de libertad y que al final, aunque yo fui la que desarrolló el proyecto, yo fui la que lo diseñé, el proyecto ya deja de ser mío desde el momento en que yo vendo la primera unidad. Entonces tengo que dejar de pensar en que este es mi proyecto y que yo lo quiero todo verde, o todo rosado, o todo azul, y pensar que la gente que va a vivir ahí tal vez los quiera de colores. ¿Y qué problema hay en que exista esa posibilidad de variedad? Estamos en el trópico, porque estamos diseñando con beige, con gris, con blanco, con los mismos colores siempre, como si estuviéramos, no sé, en otras latitudes. Ok, perfecto. Bueno, por acá tengo otra consulta y dice que, bueno, está de parte de don Rodrigo y que si usted nos podría hablar un poco de los conocimientos que los agremiados en arquitectura e ingeniería han podido recibir en todos sus años de participación como instructora en Educo, que es Okay. importantísimo. Yo tengo, gracias a Dios, 12 años de impartir cursos en Educo, de condominios. Para mí, obviamente, es muy importante, no solamente para los profesionales que en este momento tienen un condominio, sino para todos, porque la posibilidad de llegar a tener uno es muy amplio. Es una figura que se está utilizando muchísimo la gente por seguridad y por otras cosas,
opta mucho por el condominio y también los desarrolladores por esa mayor rapidez de recuperación de la inversión también optan mucho por esa figura. Cuando impartimos el curso de condominios, vemos no solamente el reglamento de condominios, tenemos que ver el reglamento de construcciones, el reglamento de fraccionamiento, la aplicación de los planes reguladores, vemos un poquito de cómo se aplica la 7600. Hablamos, aunque no lo podemos ver porque es un tema sumamente complejo, lo que es NFPA y sus implicaciones para un diseño, principalmente NFPA para lo que son diseños de verticales es importantísimo. Hablamos un poquito de cómo se aprueba un proyecto de estos, de las plantas de tratamiento, de las disponibilidades de agua, de los requisitos previos y todo lo que es en general normativa urbana, que es algo que desgraciadamente muchos profesionales han dejado a veces de lado o muchas instituciones educativas no han hecho el énfasis requerido en esto. Todavía hay profesionales en la calle que creen que pueden hacer en un lote lo que quieran, y no importa en qué parte de Costa Rica estemos, hay normas. Y si no hay un plan regulador, está el reglamento de construcciones. Y si no está el reglamento de construcciones, está el de fraccionamiento. Pero yo no puedo hacer lo que yo quiera en cualquier lugar. Entonces, el curso sí es muy importante en eso porque es bastante normativo. Si resolvemos ejemplos, obviamente. Si resolvemos consultas. Y el curso es diferente cada vez que se da, porque bueno, uno, porque las normas en Costa Rica van cambiando con cierta frecuencia, y otro, porque tratamos de que sea como muy enfocado hacia la población que en ese momento está llevando el curso. Ok, no, perfecto. Y bueno, invitarlos a todos los que también nos acompañan y que el curso está abierto y va a estar abierto y que vean la calidad de información que se maneja y el contenido evidentemente es súper importante y que debería ser eh, de conocimiento de todos. Y un conocimiento no solo general, sino un conocimiento un poquito más específico, me parece. Eh, ok, por acá tenemos más preguntas y bueno, le mandamos saludos y agradecemos todas las que están haciendo. El tema de las fachadas pareciera que se volvió tema. Tengo varias preguntas Sí, y claro. voy a irlas leyendo una por una. Cintia García nos pregunta, ¿en un residencial se puede hacer cambios de fachada, aunque ese residencial se diseñara con todas las casas de la misma forma, hace 10 años? A ver, Pero no es un condominio, sino es calle municipal, es una urbanización de 300 casas. una urbanización sí, una urbanización, o sea, no hay un reglamento, digamos, interno que norme esa convivencia entre propietarios. En una urbanización sí, dependiendo del cambio, puede ser una obra menor o una obra mayor, simplemente pide el permiso a la municipalidad que corresponde. Ok. Don Giovanni Morales nos pregunta también en temas de fachadas. Hay muchos proyectos donde se indica que la fachada no se puede modificar. ¿Qué sucede con los racks para bicicletas? ¿Se considera esto una afectación a la fachada? Esto en un contexto de un condominio horizontal donde viven familias. Yo consideraría que un rack de una bicicleta no es una modificación de una fachada. Ahora, hay reglamentos que, antes de crear un conflicto, hay reglamentos que, por ejemplo, dice que en las cocheras que dan a la calle no pueden haber almacenaje. Y eso es como para no ver dentro de la cochera que dejan cajas o Claro. ponen eh, bibliotecas o ponen muebles llenos de cosas. Ujú. Eh, pero si yo veo la bicicleta como un vehículo, yo no veo por qué no podría estar en una cochera. Ok. Sí, ahí se mezcla un poco el tema estético en algunos casos, de que no quieren tener bodegas expuestas a un tema, digamos, ya de uso del espacio como tal, digamos. Ok, Pero sí, es un medio de transporte, y si yo puedo parquear un carro nuevo, ¿por qué no podría parquear una bicicleta? ¿Verdad? sí, Pero ya habría que entrar a ver qué tan prohibitivo es el reglamento ok, de movimiento popular. ok, perfecto. Y bueno, don José Alberto Fernández también nos pregunta por acá, dice así de esta manera, dice, continuando con el tema de las limitantes en filiales de un condominio para hacer modificaciones, en algunos casos el reglamento considera la constitución de un comité de construcción. Para efectos prácticos y alcance legal, el criterio que emite este comité está por encima del criterio de la administración. Muchas No, gracias. a ver, el comité depende es como un brazo de la administración que lo ayuda en la parte de aprobación de planos.
Lo que hace el comité realmente es darle un visto bueno, decirle a la administración que esta persona cumplió con todos los requisitos que hay en el reglamento y que por ende esa edificación procede. Pero normalmente la aprobación final la da la administración con base en lo que haya dicho el comité. Entonces es como un brazo de apoyo para ayudar porque la administración pues no puede conocer o no puede estar especializada en todos los temas y normalmente el comité de construcción sí tiene profesionales en el ramo de la ingeniería y la arquitectura que son los que pueden analizar puntos específicos. Por ejemplo, alturas, a veces se habla de cuál es la altura máxima que puede haber, entonces ya la altura depende desde el punto que se mida, desde el punto mínimo hasta el punto más alto. Entonces, por ejemplo, que una administración entienda o sepa cómo medir la altura de una edificación puede hacer que sea un poquito más complejo, o los retiros, cómo medirlos, por ejemplo, si los balcones deben considerarse dentro o no dentro del retiro, ese tipo de cosas que son más específicas, las conoce el comité de construcción y entonces después le pasa su resolución a la administración. Que es como una asesoría técnica interna. Exactamente. Ok, no, buenísimo. Una pregunta que está por acá, que me parece bastante válida y yo creo que un poco también con lo que venimos hablando, digamos, todas las casas de un condominio tienen que ser iguales en su No, fachada. para nada. Digamos, hay condominios en que hay diferentes tipologías de casa y entonces usted puede escoger, bueno, el lote tal tiene la tipología tal, X, Y, Z, puede ser todas las que usted quiera, y si el condominio es de lotes, normalmente más bien todas las casas son diferentes. Yo compro el lote y hago la casa a mi gusto. Ok, y bueno, por ahí una pregunta también que está en el papel, importante es si todos los condominios o tienen todos los condominios juegos infantiles, piscinas o parqueo. Sí, en teoría sí. Los condominios tienen tres áreas comunes, que son juegos infantiles, áreas recreativas y parque. Dependiendo del tipo de condominio y la cantidad de unidades que tenga, se reparte de manera diferente. Pero sí el reglamento siempre maneja esas tres, las menciona esas tres áreas, que son áreas recreativas, y en las áreas recreativas podríamos incluir, por ejemplo, piscinas, cancha de tenis, cancha de papi fútbol, ese tipo de cosas. Después están los parques, ¿verdad? Que serían una zona verde. Y los juegos infantiles que según el reglamento de condominios deben quedar totalmente equipados. Eso quiere decir que tienen juegos para tres diferentes rangos de edad de niños. Tienen un refugio para los padres, tienen bebedero, tienen una serie de requisitos. O sea, sí deben estar esas tres áreas. A no Ok, ser, y la única excepción, perdón, antes que se me olvide, es que sea un condominio de 6 o menos unidades ubicadas ubicado dentro de una urbanización. En ese caso sí requiere esas tres áreas. ok, porque entonces en este caso las áreas de la urbanización contarían para el condominio, sería así. Sí, siempre tendría que tener un área común que lo haga indivisible, porque si no deja de ser condominio, pero ya no se le hace la exigencia de esas tres áreas. Ok, ok, es una buena aclaración. Bueno, por acá alguien nos pregunta, quisiera saber cuál es la opinión de la ingeniera sobre condominios en zonas marítimo-terrestres y en concesiones y su realidad y consecuencias en la actualidad. Bueno, el reglamento lo permite. El reglamento permite condominios en zonas concesionadas, ¿verdad? Lo único es que el cuidado que uno tiene que tener es que si yo voy a hacer un condominio en una zona que tiene parte concesionada y parte no concesionada, no podría ser un solo condominio, debería ser dos, uno en la parte concesionada y uno en la no concesionada, porque las concesiones vencen y lo otro sí es privado. Em, ¿Cuál es mi opinión? Es algo que a mí inicialmente me costó un poquito entender. ¿Por qué si realmente la propiedad no le pertenece, le permiten hacer un desarrollo en condominio? Viéndolo desde la parte del aporte al turismo, Ujú, pues uno podría considerar que funciona, ¿verdad? claro, Eh, pero no, eso es una cosa como más política que técnica, ¿verdad? claro. Entonces no quiero como profundizar mucho en eso, pero lo que sí puedo decir es que el reglamento lo permite
y ya se han hecho y ahí están funcionando. Ok. Sí, han habido algunos casos de explotación turística, ¿cierto? En donde el tema ha salido, ¿verdad? Y se mezcla con temas. Ha salido y se mezcla con temas políticos y realmente este espacio, pues la idea es que no Sí, tratemos claro, temas, entonces por eso es que no podría profundizar un poquito más. claro. No, no, perfecto. Bueno, por acá hay una última pregunta de don José Alberto. Y creo que es continuación de la anterior. Bueno, voy a tratar de seguir el hilo porque me pone por acá y dice que si se evidencian vicios de interpretación en la emisión de un criterio, ¿cómo se subsana una diferencia? Me imagino que es en relación a esta unidad interna versus la administración. Ah, ok, estamos hablando de la parte de la comisión de obras. Sí, Yo diría que siempre uno tiene derecho a apelar ante la administración, ante el comité y ante la administración. Eh, por eso es que los reglamentos deben ser muy claros. Yo creo que las interpretaciones o los conflictos se dan cuando no hay suficiente claridad en el reglamento. Por ejemplo, un reglamento que diga eh, todas las unidades son de 2 niveles, pero en caso de topografías complicadas puede hacer que sean de 3. Entonces se queda la persona y que es una topografía complicada. Yo considero que mi topografía es complicada y el otro dice, no, esa topografía no es complicada, ¿verdad? De ahí dejar un espacio claro. para justamente que va a propiciar que haya esas diferencias de criterio. O dice simplemente la altura máxima de toda edificación es 15 metros, pero no dice medidos a partir de dónde ni medidos hasta dónde. Entonces una persona dice, no, es a partir de la parte media de mi lote, otro dice no hay que tomar en cuenta los techos, otro dice que sí, pero eso es porque hay un vacío normativo. Ok, perfecto. Saludamos a don Giovanni Morales y le agradecemos la consulta que nos hace. Dice así. Respecto a tapias perimetrales, en un condominio la tapia perimetral limita con una quebrada y por el terreno la misma se está inclinando y al parecer necesita una inversión en todo el sector afectando varias filiales. ¿La tapia perimetral se debe considerar común o cada propietario debería tener que organizarse y costear la reparación? La tapia perimetral normalmente es común. Sin embargo, en el plano, eso hay que revisar, ir al plano y revisar a ver qué dice. Ahora el reglamento se modificó un poquitito y es un poco más exigente en el sentido de que dice que es, o sea, aunque la tapia no sea obligatoria, siempre se debe indicar si hay o no hay y siempre tiene que haber un detalle de esa tapia. Eso para evitar este tipo de conflictos, ¿verdad? Porque a veces en el plano no hay claridad y entonces las personas creen que va a encontrarse una tapia de bloque y cuando va lo que hay es una malla. Ujú. Pero si la tapia es común, que es lo normal, entonces le corresponde al condominio solventar la situación, no a los condominios, no a los condominios de manera individual. Sí, aquí don Giovanni nos amplía la pregunta y dice que efectivamente en el reglamento no se hace ninguna mención si es común o no. Entonces habría que revisar los planos, es que Ok, eso es algo más de plano que de reglamento. Los planos, si no los tienen, normalmente en el registro público hay por lo menos las plantas de conjunto y la tabla de áreas. Y ahí debería haber una indicación de si esa tabla es privativa o común. Y cuando se constituye el condominio, también en el acta constitutiva, el notario siempre va describiendo cuáles son las áreas comunes. Entonces uno esperaría que la tapia estuviera ahí descrita también. y tocaría ponerse de acuerdo, ¿no? Así es, sobre el costo de la Eh, reparación. pues la deberían asumir los condóminos, de ahí todos. Sí, Si es común a todos. Entonces de ahí, sí, tienen que arreglarla entre todos. ok. Perfecto. Ana Catalina Sánchez nos pregunta, el desarrollador en planos del condominio especifica 10 metros de ancho para calle pública. Sin embargo, se construyen 11 de ancho. Esa diferencia hace que el vecino de atrás invada mi lote. ¿Cuál sería la solución correcta a ese problema? Mm. A ver, qué difícil, o sea, Sí, es, pareciera que el derecho de vida está metido dentro de las áreas privativas. Si es así, pues habría que modificar el condominio para que se muestre la situación real. Aquí lo complicado es que entonces hay unos lotes que se estarían reduciendo, los coeficientes se estarían cambiando y eso requeriría acuerdo unánime. Entonces, ok, sí, pero esa es la forma, ¿verdad? Modificar el condominio, que en este caso pareciera que sería bastante complicado, pero eso es lo que hay que hacer. sí.
Ok, y bueno, don José también nos pregunta otra anotación por acá y dice que es más recomendado tener entre un administrador, sea físico o jurídico, o una junta administradora compuesta por condóminos. Sí, mucho depende del tamaño. Por ejemplo, ayer, un día esto se estaba hablando de que había un condominio que son 6 unidades, y ahí por fuerza el administrador casi tiene que ser un condominio, porque entre 6 pagar un administrador es muy difícil. Hay empresas especializadas en administración de condominios, algunas funcionan muy bien, otras no Ujú, tanto. Eh, por ejemplo, yo vivo en un condominio en que es administrado por la Junta, pero este condominio es bastante grande, entonces eh, ya habían pasado por administraciones eh, externas y no funcionó, y la Junta de Condominios aparentemente está funcionando mucho mejor. ujú. Eso ya te digo, depende mucho de la empresa que contraten para administrar y de qué tanto conozca esa empresa de la normativa y del reglamento en sí, porque hay empresas que están administrando un condominio y ni siquiera conocen bien la normativa del condominio que están administrando, porque administran tantas que llega el momento en que ya no saben ni cuál reglamento dice qué cosa, y entonces ahí es donde empiezan a fallar. Ok. También vale la pena revisar los atestados, digamos, de la persona que está ofreciendo el servicio de administración en ese caso. Sí, y hacer un buen contrato y de verdad verificar que entiendan y que se preocupen por conocer la normativa de cada uno de los condominios que administran, porque todos son diferentes. Ok, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Se puede construir áreas comunes en retiros de ríos o similares? ¿Puede No, una FF o una FFPI abarcar dichas áreas de retiro aún sin construir? ok. A ver, voy aclarando. La zona de protección no se puede tocar. O sea, la zona de protección simplemente está ahí y se respeta. En un condominio de lotes, la zona de protección siempre va a ser área común. O sea, en un condominio de FFPI, la zona de protección es área común. En un condominio de fincas filiales, o sea, en un condominio construido, ya sean casas o sean apartamentos, la zona de protección, si la pendiente es menor al 25%, sí puede ser parte del área privativa. Parte del área privativa no quiere decir que yo pueda construir en ella, simplemente la tengo ahí igual, pero no la puedo tocar. Mm, ok, perfecto. Yo tengo una consulta, digamos, esta administración, empresas administradoras que se dedican también, digamos, administran edificios que son para oficinas, ¿cierto? Un condominio puede ser una oficina, un edificio de oficinas. Sí, si yo hago un edificio de una torre de oficinas y pretendo vender las oficinas, tiene que ser un condominio. Mm, No hay más posibilidad. ok, perfecto. Y, ok, no. Yo creo que, Igual bueno, pasa con los edificios de apartamentos. Yo a veces recomiendo al profesional, lo contrata una persona y le dice, mira, hazme unos apartamentos. El cliente no diferencia muchas veces entre un edificio de apartamentos y un edificio de condominios. ujú, Entonces le dice, hazme unos apartamentos, y el profesional le diseña apartamentos. Resulta que al año llega el cliente y le dice, mira, he decidido vender uno de los apartamentos. Los apartamentos no se venden. Entonces, ¿qué pasó? Usted le dice al cliente, no, mira, es que vos me pediste apartamentos, los apartamentos no se venden. ¿Y qué hay que hacer para venderlo? De transformarlo en condominio. Bueno, de transformármelo. Pero es que no se diseñó como condominio, las mm, tuberías están metidas en los entrepisos, y una serie de cosas ahí. La persona, el cliente, siente que no fue bien asesorado, claro. o siente que lo engañaron. Entonces yo siempre les digo, si el cliente les dice que quiere un apartamento, en la medida de lo posible tratemos de diseñar un condominio, aunque no tramitemos un condominio. Y si no, sentémonos con el cliente, expliquémosle que eso que nos está pidiendo va a ser una única propiedad, y que el día de mañana se le casa un hijo, se le casa una hija o qué sé yo, no puede llegar y traspasárselo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también es importante. Hay muchos apartamentos que luego no pueden ser transformados en régimen de condominio porque no cumplen con una serie de cosas. Por ejemplo, y que pasa mucho, no cumplen con las dimensiones mínimas de patio de luz, por ejemplo, no Mm, cumplen con los retiros mínimos, y entonces el cliente dice, pero
Si esto pasó por las instituciones y me lo aprobaron por apartamentos y el retiro es el mismo, porque es el mismo reglamento de construcciones, ¿por qué no pasa? Bueno, muy fácil, porque resulta que los apartamentos no los revisan, por ejemplo, el INVO, que es muy, digamos, en donde hay mucho conocimiento sobre estas normas. Entonces, a veces pasan, nadie lo revisa o no lo revisan bien y lo aprueban. Cuando van a hacer la transformación y ya entran las instituciones, empiezan a revisar y le dicen no cumple. No Claro. cumple, no cumple, no cumple. Y ahí es donde se da un problema entre el cliente y el profesional. Entonces, por eso yo les digo que el curso sí es muy importante porque hablamos de normativa, ¿verdad? De normativa que es aplicable en específico a condominios, pero también en general. Ok, tengo dos preguntas tal vez acá para ir cerrando. Ya casi se nos pasó la hora. Voy a leer por acá. Salomé Brena nos dice, se debe entubar el agua de una quebrada que pasa por un condominio. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cauce de dominio público o qué tipo de aguas? Porque si es un cauce de dominio público, esas son obras en cauce y hay que pedir permiso a MINAE y a la municipalidad, ¿verdad? Obviamente. Pero si es un agua que me está cayendo a mí, no sé, un agua pluvial de un vecino, una cosa así, eso es una servidumbre que ya yo sí podría entubar siempre y cuando haga los trámites pertinentes, ¿verdad? De permiso. Sí, sí, en este caso dice que es de una quebrada. Asumiría que... Ah, no, de una quebrada, no, no. Eso ya sí es muy delicado, eso es un cauce de dominio público y yo no puedo simplemente entubarlo, ¿verdad? Esas son obras en cauce y para eso MINAE tiene sus procedimientos. Ok, no, perfecto. Y bueno, y don José nada más nos preguntaba que si hay algún precedente, digamos, en el caso de que si una decisión debe ser tomada por una unanimidad y no se logra, el condominio tiene una opción de acudir a un proceso judicial. Hasta donde yo sé, no. Eso es algo que se ha luchado mucho para cambiar y creo que todavía en este momento hay una lucha para cambiar, porque muchas veces un condominio, qué sé yo, un condominio compra, se va del país y se olvida de esa propiedad y deja a todo el mundo aquí amarrado. Ujú, Lo que estaban tratando era de cambiar la ley. ok, Eh, no sé qué tan avanzado está eso, pero sí, sí. ok. ¿El reglamento de condominios es una ley que tiene ya sus años o ha habido una actualización reciente? Creo que la ley sí ha tenido modificaciones, pero muy poquitas. Ok, El reglamento sí se ha modificado con cierta frecuencia. Se bajaron la cantidad de áreas comunes, por ejemplo. Se introdujo un artículo para calcular densidad cuando el plan regulador no es específico. Se han incluido lo que es el concepto de fincas filiales matrices. O sea, el reglamento sí se ha modificado con cierta frecuencia. La ley es lo que... Porque el reglamento pues se modifica con mayor facilidad, ¿verdad? ujú, Se modifica por un decreto, digamos. ok, Pero la ley que tiene que ir a la asamblea es la que cuesta. ok, perfecto. No, no, yo creo que ya, bueno, para ir cerrando, agradecerte tu participación. Definitivamente es un tema súper importante y tal vez, no sé si quieres darnos como unas ideas o mensajes finales para ir cerrando esta hora. Ok, sí, claro. Bueno, yo también quiero agradecerles a todas las preguntas, la participación. Que recuerden que ahora en marzo empieza el curso, toda la información la tiene el Colegio de Arquitectos a través de Educo. Son 4 sesiones, va a ser en la noche esta vez y es virtual, así que de cualquier parte del país pueden participar. Esa ha sido una de las ventajas que nos ha creado esta pandemia, ¿verdad? Que Claro, la mayoría de los cursos pasaron a ser virtuales y la gente que vive fuera de San José entonces tiene más opciones. Entonces yo los invito a que se inscriban en este curso que empieza en marzo. Les agradezco al haber estado hoy aquí. Eh, el tema es muy amplio, no le tengan miedo si les llega su primer proyecto de condominio, empiece, hay que sentarse a estudiar, hay que informarse, pero sí se puede hacer, no es eso de que yo libro un condominio porque nunca va a pasar, no es cierto, y nosotros tenemos más de 15 años de estar haciéndolo y sí se puede. Entonces, animémonos, estudiémonos, preparemos, estemos conscientes de que Costa Rica tiene normativa a nivel urbano que debe ser respetada. ok, no, perfecto. Y aprovechando también, bueno, voy a dar los datos de contacto, importantísimo. 2103-2427 con Katia Leiva
o 2103-2409 con Marilyn Quesada. Ellos tienen también información del curso, este en particular, y de todos los cursos que a nivel de comisión se imparten. O si no, también hay un correo que está habilitado que es cursoscacr@cefia.or.cr. Con toda libertad y con toda confianza nos pueden escribir. Bueno, yo como miembro de la comisión, pues igual te vuelvo a agradecer pues, tantos años de participación en la capacitación constante, digamos, de profesionales, y invitar a las personas que también, que sin miedo, como tú dices, sin miedo se empapen del tema y puedan tener un mejor conocimiento y una mejor manera de solucionar temas que tengan que ver con condominio. De mi parte, yo creo que estaríamos. Y bueno, también agradecerle a todas las personas que preguntaron y que enriquecieron este foro. Gracias a todos, de verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Ana y soy arquitecta. Mi nombre es Roy y soy ingeniero. Ambos pertenecemos al CEFIA. Muchas veces me pregunté de qué servía mi aporte a la mutualidad en la colegiatura. Pensé por mucho tiempo que solo servía para darle dinero a mi familia cuando yo falleciera. Siempre creímos que pagábamos mucho de colegiatura. Pero en realidad vieran que no. ¿Saben cuánto es el monto en este momento que aporta un colega en toda su vida profesional? Haciendo cuentas, un colega de 65 años de edad habrá pagado en toda su vida profesional un monto promedio inferior al 15% del monto, que equivale a todos los beneficios que al día de hoy podemos disfrutar. Si le sacamos provecho, lo que recibimos es mucho mayor a ese monto. Ese dinero se gestiona bajo la supervisión de las autoridades que representan a nuestro gremio y se invierte para robustecer el fondo y hacerlo sostenible para las actuales y futuras generaciones. Se preguntarán qué se hace con ese dinero, pues se traduce en más de 40 servicios para que todos los colegas podamos disfrutarlos en vida. Si te enfermas o querés cuidar tu salud, imagínate que con solo utilizar el Plan Salud, la mutualidad te reembolsa parte de tus gastos médicos y con eso recuperas hasta 20 veces lo que pagas en un año de colegiatura. Si tuvieras una grave situación económica, podés optar por un subsidio, que puede llegar a ser 46 veces mayor de lo que pagás en tu colegiatura anual. ¿Sabían que también te ayudan con terapia socioemocional para vos y tus familiares directos? O que podés recibir asesoría para reorganizar tus finanzas. Todo esto de forma gratuita y privada, incluso de forma virtual, para atender a cualquiera de nosotros en donde sea que nos encontremos. Anita, hay otro montón de servicios más como el de pólizas. Sí, Roy, también he usado los convenios para ahorrarme dinero con la familia. ¿Ves? Con el aporte de todos, construimos una economía solidaria fuerte que nos ayuda, no solo en momentos difíciles, sino que nos da beneficios constantemente. La intención de los fundadores de la mutualidad fue que todos la disfrutemos. Así es, nos damos cuenta que el CEFIA no solo vela por la parte técnica y profesional, sino también por nuestro bienestar integral. Con tu aporte nos apoyamos todos y transformamos vidas. Sea CR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión.